El salón de eventos de la Torre Alcántara brillaba bajo las luces doradas de los candelabros de cristal. Los ejecutivos más importantes de Madrid se movían entre las mesas con copas de champán, discutiendo cifras millonarias, mientras sus esposas lucían vestidos de diseñador. Diego Alcántara observaba todo desde el balcón del segundo piso, con esa expresión distante que había perfeccionado a lo largo de sus 32 años. Como CEO de la empresa constructora más grande de España, estaba acostumbrado a estos eventos, presentaciones aburridas, conversaciones vacías y sonrisas falsas, todo perfectamente orquestado por su secretaria para mantener las apariencias y los contactos. Pero esta noche algo iba a cambiar su vida para siempre. En una esquina del salón, cerca de la mesa de postres, una mujer morena de unos 28 años organizaba cuidadosamente una selección de dulces artesanales. No llevaba el uniforme rígido del catering habitual. En su lugar, vestía un vestido sencillo de color azul marino que realzaba su figura natural y tenía el cabello recogido en un moño despeinado que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Diego bajó las escaleras sin prisa, esquivando a los invitados que intentaban captar su atención. Se acercó a la mesa de postres con curiosidad genuina, algo que no había sentido en meses. «¿Son suyos?», preguntó señalando los pequeños pasteles decorados con flores comestibles. Lola Bermejo levantó la mirada de las tartaletas que estaba ajustando. Sus ojos castaños se encontraron con los grises de Diego y por un momento el bullicio del salón pareció silenciarse. Había algo en la manera directa en que lo miraba que lo descolocó inmediatamente. «Sí, todos están hechos en casa», respondió con una sonrisa natural, sin el nerviosismo que la mayoría de las personas mostraban al dirigirse a él. «Bueno, en mi casa, es un emprendimiento pequeño. ¿Cuál me recomienda?». Lola estudió su rostro serio por unos segundos, como si pudiera leer algo en sus facciones marcadas por el estrés. «Pruebe este», dijo, señalando un pequeño pastel de chocolate con crema de vainilla. «No es el más sofisticado, pero es honesto, sin artificios». Diego tomó el dulce y lo probó lentamente. El sabor era intenso, auténtico, muy diferente a los postres elaborados que solía comer en restaurantes de lujo. Por primera vez en mucho tiempo, algo le provocó una reacción genuina, una calidez extraña que no supo identificar. «Está excelente. ¿Lleva mucho tiempo en esto?». «3 años», contestó Lola sin apartar la mirada. «Empecé cuando perdí mi trabajo en una oficina. Al principio fue por necesidad, pero descubrí que me gustaba crear algo que hiciera feliz a la gente». Diego asintió, pero no respondió de inmediato. Había algo en la manera directa en que ella hablaba que lo fascinaba. No había rastro de adulación ni interés por su posición. Lo miraba como si fuera una persona normal, y eso era perturbadoramente refrescante. «¿Y usted?», preguntó Lola mientras acomodaba los últimos detalles en la mesa. «¿Qué hace cuando no está en eventos como este?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba qué hacía realmente, más allá de los negocios. «Trabajo», respondió sin pensar. «Principalmente eso». «¿Y le gusta?». Diego se quedó callado. Era una pregunta simple que nadie le había hecho en años. «Es lo que sé hacer», respondió finalmente. Lola lo observó con una expresión que mezcló curiosidad y algo parecido a la comprensión. «Esa no es la misma respuesta, ¿verdad?». En ese momento, Carlos Mendoza, su socio más cercano, se acercó con 2 copas de whisky y una expresión urgente. «Diego, te estaba buscando. Los inversionistas de Barcelona quieren hablar contigo ahora». Diego tomó la copa automáticamente, pero su mirada siguió fija en Lola. Había algo magnético en la manera en que ella lo había visto a través de sus defensas en solo unos minutos. «Un momento, Carlos». «Tengo que irme», interrumpió Lola comenzando a guardar sus cosas en una caja de cartón. «Gracias por probar mis dulces». «Espere», dijo Diego, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Podría hacerle un pedido? Para otros eventos de la empresa». Lola se detuvo y lo miró con atención. Por primera vez, Diego vio algo en sus ojos que no pudo descifrar completamente. Interés, tal vez. O curiosidad. ¿En serio? Completamente en serio. Ella sonrió, pero esta vez la sonrisa llevaba una carga diferente, como si hubiera decidido algo en ese momento. «Me encantaría», dijo Lola sacando una tarjeta casera de su bolso. «Este es mi número, aunque le advierto que soy muy exigente con mis ingredientes y con mis clientes». Diego tomó la tarjeta, sintiendo un extraño cosquilleo cuando sus dedos se rozaron brevemente. «Me gusta la gente exigente»,
respondió, sosteniéndole la mirada más tiempo del que era estrictamente profesional. Lola se alejó llevando su caja, pero antes de llegar a la puerta se volvió una última vez. Había algo desafiante en su postura. Y señor Alcántara, cuando me llame, asegúrese de que realmente sabe lo que quiere. No me gusta perder el tiempo. Diego se quedó allí sosteniendo la tarjeta entre sus dedos, mientras la veía desaparecer entre la multitud. Carlos le dio un codazo. ¿Quién era esa? Parecía intensa. Alguien diferente, murmuró Diego, guardando la tarjeta en el bolsillo de su traje. Por el resto de la noche, no pudo concentrarse en las conversaciones de negocios. Sus pensamientos volvían una y otra vez a esos ojos castaños y a esa sonrisa que había desafiado todo lo que creía saber sobre las mujeres que conocía. Cuando llegó a su apartamento minimalista en el centro de Madrid, Diego se quitó la corbata y se sirvió una copa de vino. Sacó la tarjeta de Lola y la observó durante varios minutos. Lola Bermejo, dulces artesanales, con amor desde mi cocina. Había algo en esas últimas palabras que lo inquietaba. Con amor desde mi cocina, como si realmente pusiera algo personal, algo verdadero, en todo lo que hacía. Sin pensarlo demasiado, tomó su teléfono y escribió un mensaje. Señorita Bermejo, soy Diego Alcántara. Me gustaría programar una reunión para discutir una colaboración regular. ¿Estaría disponible esta semana? Después de enviarlo, se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, esperando una respuesta que no llegó hasta la mañana siguiente. Buenos días, señor Alcántara. Podemos vernos el viernes por la tarde. Le sugiero mi café favorito en Malasaña. Es más cómodo que una oficina formal. Si le parece bien, le envío la dirección. Diego leyó el mensaje 3 veces antes de responder que sí. Había algo en el tono de Lola, una confianza silenciosa, que lo intrigaba más de lo que debería. No sabía que acababa de dar el primer paso hacia una relación que lo cambiaría completamente. Tampoco sabía que, 2 años después, las palabras más crueles que pronunciaría en su vida estarían dirigidas precisamente a esa mujer que ahora lo fascinaba. Por ahora, solo sabía que tenía la sensación de que su vida perfectamente ordenada estaba a punto de volverse mucho más complicada. Y por primera vez en años, eso no lo aterrorizaba. Una semana después del evento, el viernes llegó cargado de una expectativa que Diego no había sentido en años. Durante toda la semana, se había descubierto pensando en el encuentro con Lola, más de lo que consideraba apropiado para una simple reunión de negocios. Había algo en la manera en que ella lo había desafiado, esa confianza silenciosa que no lograba quitarse de la cabeza. A las 5 de la tarde, Diego estacionó su BMW frente a Café Central en el corazón de Malasaña. El contraste era evidente. Su traje de 3.000 euros y el barrio bohemio lleno de grafitis artísticos y terrazas improvisadas. Se sintió extrañamente fuera de lugar, pero también curiosamente emocionado. El café tenía las paredes de ladrillo visto y mesas de madera gastada que contaban historias de miles de conversaciones. Diego entró ajustándose la corbata, buscando con la mirada a Lola entre los estudiantes que tecleaban en laptops y los artistas que dibujaban en cuadernos. La encontró en una mesa del rincón, hojeando un libro de poesía mientras esperaba. Llevaba un suéter beige de lana suave y jeans desgastados que le quedaban perfectos. Su cabello caía suelto sobre los hombros y cuando levantó la vista para mirarlo, Diego sintió esa misma perturbación del evento. «Señor Alcántara», lo saludó con una sonrisa que tenía algo de travesura. «Diego, por favor», pidió él, sintiendo que la formalidad no encajaba en este lugar. «Gracias por aceptar reunirse conmigo». «Curiosidad», respondió Lola directamente, cerrando el libro. Quería ver si el hombre de traje caro se adaptaría a un lugar como este. La honestidad brutal de la observación lo desconcertó. «¿Y cuál es el veredicto?» «Todavía se está adaptando, pero no huyó. Es un buen comienzo». Un camarero joven se acercó a su mesa. «¿Qué les pongo?» «Un cortado, por favor», pidió Lola. «Espresso doble», añadió Diego automáticamente. Cuando se quedaron solos, Lola lo estudió con esa mirada penetrante que ya empezaba a conocer. ¿Siempre pide lo mismo? ¿Es eficiente? ¿O es seguro? Diego se quedó callado. Había algo en las preguntas directas de Lola que lo obligaba a pensar en cosas que normalmente daba por sentadas. «Hábleme de su negocio», cambió de tema. «¿Cómo empezó realmente?» Lola se acomodó en su silla
y Diego notó cómo su expresión se suavizó al hablar de su pasión. Cuando me despidieron de la consultora donde trabajaba, estuve 2 meses sintiéndome inútil. Un día, mi vecina Elena me pidió que le hiciera un pastel para el cumpleaños de su hija. La niña lloró de felicidad cuando lo vio. Fue entonces que entendí la diferencia entre hacer algo por obligación y crear algo con amor. No tenía miedo de fracasar, tenía más miedo de no intentarlo. El fracaso se puede superar, pero el arrepentimiento es más tóxico. El camarero trajo sus bebidas. Diego observó cómo Lola añadió azúcar moreno y removió lentamente, como si cada gesto fuera deliberado. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Siempre supo que quería dirigir una empresa constructora? Heredé la empresa de mi padre cuando tenía 26 años. No fue tanto una elección como un destino predeterminado. ¿Le gusta lo que hace? Otra pregunta directa que lo incomodaba. Soy exitoso en ello. Esa no es la misma respuesta. No, admitió después de una pausa. Supongo que no lo es. Lola lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. ¿Qué le gustaba hacer antes de convertirse en CEO obligatorio? Diego buscó en su memoria. Los recuerdos genuinos parecían enterrados bajo años de responsabilidades. Solía tocar piano. Mi madre insistió en que tomara lecciones cuando era adolescente. ¿Era bueno? No era terrible. ¿Cuándo fue la última vez que tocó? Diego calculó mentalmente. Hace unos 12 años. Eso es una tragedia. La música requiere alma, no solo técnica. Pasaron la siguiente hora hablando sobre el contrato para los eventos de la empresa, pero Diego se encontró más interesado en las historias personales que Lola compartía. Le habló de su familia en Andalucía, de su abuela que le enseñó que cada receta era una historia, de sus sueños de crear algo que realmente importara. Cuando se dieron cuenta, el sol comenzaba a ocultarse y el café se había llenado de gente que llegaba después del trabajo. «Debería irme», dijo Lola, comenzando a recoger sus cosas. Diego se levantó para ayudarla con la chaqueta, un gesto que se sintió más personal de lo que había pretendido. «Fue una reunión muy reveladora», añadió. «¿Solo reveladora?», preguntó Lola con esa sonrisa desafiante mientras se ponía la chaqueta. Diego la miró sin saber cómo responder. Había sido mucho más que reveladora, pero admitirlo sería cruzar una línea que no estaba seguro de querer cruzar. «Interesante también», concedió finalmente. «Mejor», dijo Lola recogiendo su bolso. «Le enviaré la propuesta formal por correo esta noche». Se dirigieron hacia la salida juntos, y Diego se encontró caminando más lento de lo habitual, sin prisa porque el encuentro terminara. En la puerta del café, Lola se volvió hacia él, con una expresión que no pudo descifrar completamente. «Diego, ¿puedo darle un consejo?». «Por supuesto. No todos los riesgos son malos. Algunos son necesarios para crecer». Antes de que él pudiera preguntar a qué se refería específicamente, Lola se alejó por la calle, perdiéndose entre la gente que paseaba por Malasaña. Diego se quedó allí durante varios minutos, viendo su figura desaparecer mientras las palabras de ella resonaban en su mente. Esa noche, en lugar de revisar informes como solía hacer, Diego se encontró buscando en internet videos de piano. No sabía por qué, pero por primera vez en años tenía ganas de hacer algo que no estuviera relacionado con el trabajo. Cuando se acostó, se dio cuenta de que no había pensado en cifras de ventas en toda la tarde, y extrañamente, eso no lo preocupaba. Lo que sí lo preocupaba, aunque no quisiera admitirlo, era la manera en que Lola Bermejo había logrado ver a través de todas sus defensas en menos de 2 horas. Y lo que más lo inquietaba era que, por primera vez en su vida adulta, alguien le había hecho querer ser una versión diferente de sí mismo. Una versión que no estaba seguro de conocer, pero que misteriosamente quería explorar. 3 semanas después del primer encuentro, el domingo llegó con una ansiedad extraña que Diego no lograba explicar. Durante las últimas 2 semanas, él y Lola habían intercambiado mensajes sobre los contratos de la empresa, pero había algo más en las conversaciones. Una corriente subterránea de interés mutuo que ninguno de los dos mencionaba directamente. Cuando Lola lo invitó a verla trabajar en el mercado del Retiro, Diego supo que había cruzado definitivamente del territorio profesional hacia algo mucho más peligroso. El Parque del Retiro estaba más concurrido de lo que recordaba. Familias enteras paseaban entre los puestos de productos orgánicos, flores frescas y comida artesanal. Diego se sintió como un intruso en este mundo de domingo relajado, donde las personas
Realmente parecían tener tiempo para vivir. Encontró el puesto de Lola casi por accidente. Era pequeño y estaba decorado con manteles de cuadros rojos y blancos. Tenía una vitrina modesta, con pasteles individuales, tartas caseras y lo que parecían ser empanadas dulces. Lola estaba hablando animadamente con una señora mayor que sostenía a un niño pequeño. Diego se quedó a cierta distancia, observándola trabajar. Había algo hipnótico en la manera en que interactuaba con los clientes. No solo vendía postres, sino que contaba historias, hacía reír a los niños y parecía recordar las preferencias de los clientes regulares. ¿Vas a quedarte ahí observando toda la mañana?, preguntó Lola sin volverse, pero con una sonrisa en la voz. Diego se acercó, sintiendo que había sido descubierto en algo íntimo. No quería interrumpir. Te ves muy concentrada. Los domingos son mi día favorito para trabajar. La gente está relajada, tiene tiempo para conversar. No todo es una transacción rápida. ¿Siempre hablas tanto con tus clientes? Lola lo miró con esa intensidad que había llegado a conocer. ¿Por qué no habría de hacerlo? Doña Carmen viene todos los domingos a comprar magdalenas para su nieto. Miguel, del puesto de flores, me cambia rosas por tartaletas. Rosa, que vende miel, me cuenta sobre sus abejas mientras yo le explico cómo uso su miel en mis postres. Diego miró a su alrededor, notando por primera vez las interacciones entre los vendedores. Era como una pequeña comunidad que se reunía cada semana. Es diferente a lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Algo más comercial, supongo. Lola lo estudió con esa mirada penetrante. ¿Quieres ayudarme con algo? Necesito ir a buscar más cajas del coche. Diego asintió, sorprendido de que le hubiera pedido ayuda. Siguió a Lola hasta un pequeño Volkswagen azul estacionado cerca. El maletero estaba lleno de cajas de cartón etiquetadas con letra clara. ¿Preparas todo esto en casa?, preguntó mientras cargaban las cajas. En mi pequeña cocina de lavapiés. No es mucho, pero es suficiente. ¿Nunca has pensado en expandirte? ¿Alquilar un local más grande? Lola se detuvo con una caja en las manos y lo miró directamente. ¿Para qué? Para crecer, contratar empleados, hacer más dinero. Diego, dijo ella dejando la caja en el suelo, ¿puedo hacerte una pregunta muy personal? Él asintió. ¿Por qué realmente me buscaste? Y no me des la respuesta corporativa sobre contratos y eventos. La pregunta lo tomó desprevenido. Diego se quedó en silencio por un momento, luchando con una honestidad que no solía practicar. Porque cuando probé tus dulces, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No solo el sabor, sino la intención detrás de ellos. Como si realmente te importara quién los iba a comer. ¿Y eso te atrajo? Eso me fascinó. En mi mundo todo está calculado para máximo beneficio con mínima inversión emocional. Tú haces exactamente lo opuesto. Lola lo observó durante un largo momento. ¿Y eso no te asusta? ¿Debería? Diego, tengo la sensación de que estás buscando algo que perdiste y crees que puedes encontrarlo conmigo. Pero yo no soy la respuesta a una crisis existencial. La observación brutal lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Eso es lo que piensas que está pasando aquí? No sé qué está pasando aquí, pero sé que hombres como tú no suelen interesarse por mujeres como yo, a menos que estén pasando por algún tipo de cuestionamiento profundo sobre sus vidas. Diego sintió una mezcla de irritación y admiración por la inteligencia de ella. ¿Y si te digo que estás equivocada? Entonces pruébalo, dijo Lola, recogiendo las cajas restantes. Pero no conmigo como experimento. Regresaron al puesto en silencio, cada uno procesando la conversación. Diego se dio cuenta de que Lola había articulado algo que él apenas había admitido para sí mismo. ¿Quieres probar algo?, ofreció Lola una vez que reorganizaron la mercancía. ¿Qué me recomiendas? Cierra los ojos. ¿Cómo? Confía en mí. Cierra los ojos. Diego dudó, pero finalmente accedió. Sintió que Lola le ponía algo pequeño en la mano. Ahora pruébalo, pero no trates de identificar los ingredientes. Solo siente el sabor. Diego mordió lo que parecía ser un pequeño pastel. El primer sabor era dulce, pero luego aparecieron notas más complejas. Algo cítrico, una especia que no pudo identificar y un final que le recordó vagamente a la infancia. Abre los ojos. ¿Qué sentiste al probarlo? Diego consideró la pregunta seriamente. Me recordó a las vacaciones de verano cuando era niño. Mi madre solía hacer algo parecido. Lola sonrió con satisfacción. Es una magdalena de naranja con cardamomo y un toque de agua de azahar. Pero lo importante no son los ingredientes,
sino que te trajo un recuerdo feliz. ¿Cómo supiste que me gustaría? Porque cuando hablas de tu infancia, tu expresión cambia completamente. Te ves menos blindado. Diego se sintió expuesto de una manera que no le era familiar. ¿Tan obvio soy? Solo para alguien que presta atención. El resto de la mañana transcurrió de manera extraña para Diego. Lola lo incluyó naturalmente en las conversaciones con los clientes. Le pidió opiniones sobre sabores y lo hizo sentir parte de algo que no entendía completamente, pero que le resultaba cómodo. Cuando el mercado comenzó a cerrarse alrededor del mediodía, Diego ayudó a empacar lo que quedaba de mercancía. «Gracias por la ayuda», dijo Lola mientras cerraba la caja registradora portátil. Fue revelador. Lola lo miró con una expresión que mezclaba diversión y algo más profundo. «Diego, ¿puedo darte un consejo no solicitado?» «Por supuesto. Deja de tratar de descubrir qué soy o qué represento para ti. En lugar de eso, descubre qué quieres realmente de tu propia vida. ¿Y si lo que quiero te incluye a ti?» Lola sonrió, pero había algo cauteloso en sus ojos. «Entonces tendremos esa conversación cuando estés más seguro de quién eres, no de quién crees que deberías ser». Mientras ella se alejaba con sus cajas hacia el coche, Diego se dio cuenta de que por primera vez en años había pasado una mañana entera sin pensar en trabajo, en metas o en expectativas, y por primera vez eso no lo aterrorizaba completamente. Pero lo que sí lo inquietaba era la sensación creciente de que Lola Bermejo se estaba volviendo mucho más importante para él de lo que ella jamás le permitiría que él fuera para ella. 2 meses después del primer encuentro, los encuentros entre Diego y Lola se habían vuelto más frecuentes, pero también más complicados. Lo que había comenzado como reuniones profesionales había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos sabía cómo definir. Diego se encontraba en territorio completamente desconocido. Por primera vez en su vida, una mujer le fascinaba tanto como lo frustraba. El domingo por la tarde, Diego llegó al apartamento de Lola en Lavapiés para lo que se había convertido en un ritual semanal, almorzar con su familia elegida. Pero cuando Elena abrió la puerta en lugar de Lola, supo inmediatamente que algo había cambiado. «Hola, Diego», saludó Elena con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Pasa, Lola está en la cocina». El apartamento bullía de la actividad habitual. Mateo preparaba su famoso sofrito, mientras Sofía cortaba verduras con destreza profesional. Pero había una tensión en el aire que Diego no había sentido antes. «¿Todo bien?», preguntó a Elena en voz baja. «Lola ha estado pensativa últimamente. Tal vez deberías preguntárselo a ella». Diego encontró a Lola en la cocina, removiendo una olla con más concentración de la necesaria. Llevaba una blusa blanca simple y jeans, pero había algo diferente en su postura, más reservada, más distante. «Hola, Sis», dijo él acercándose. «Hola», respondió sin mirarlo, siguiendo con su tarea. «¿Necesitas ayuda? Ya está todo controlado». Diego se quedó allí durante un momento, sintiendo el cambio en la dinámica. Durante las últimas semanas, había notado que Lola se había vuelto más cautelosa con él, como si hubiera construido murallas invisibles que no habían estado allí antes. El almuerzo transcurrió con la conversación habitual, pero Diego se dio cuenta de que Lola evitaba hacer contacto visual directo con él. Respondía a sus comentarios de manera cordial, pero distante, como si hubiera decidido mantener una distancia específica entre ellos. Después del almuerzo, cuando los demás se fueron despidiendo gradualmente, Diego se quedó para ayudar a lavar los platos. Era su momento favorito de estos domingos, cuando podía hablar con Lola sin la distracción de otros. «¿Puedo preguntarte qué está pasando?», dijo mientras secaba una olla. «¿A qué te refieres? Has estado diferente, más distante». Lola dejó de lavar los platos y lo miró directamente por primera vez en toda la tarde. «Diego, tenemos que hablar». El tono de su voz hizo que él se pusiera tenso inmediatamente. «¿Sobre qué?». «Sobre esto», dijo, gesticulando entre ellos. «Sobre lo que sea que esté pasando aquí». «¿Y qué crees que está pasando?». Lola secó sus manos con una toalla y se apoyó contra la encimera estudiándolo. «Creo que te estás enamorando de una versión idealizada de mí, y creo que yo estoy empezando a sentir algo por ti que no puedo permitirme sentir». La honestidad brutal de la declaración lo golpeó como una bofetada. «¿Por qué no puedes permitírtelo?». «Porque conozco a hombres como tú, Diego, exitosos, acostumbrados a conseguir lo que quieren.
Y ahora mismo yo represento algo que crees que quieres. Pero ¿qué pasa cuando te des cuenta de que soy solo una persona normal con problemas normales? Lola, eso no es... ¿No es qué? Lo interrumpió. ¿No es verdad? Diego, en 2 meses has cambiado tu forma de vestir. Empezaste a ir a cafés en Malasaña. Estás cuestionando tu trabajo. ¿Todo eso es realmente por ti o es porque crees que eso es lo que yo quiero? Diego se quedó callado porque había algo de verdad incómoda en lo que decía. Además, continuó Lola, hay algo que no te he dicho. ¿Qué? Recibí una oferta. Una empresa en Barcelona quiere que desarrolle una línea de postres para sus restaurantes. Es una oportunidad grande, muy grande. Diego sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Vas a aceptarla? Estoy considerándola seriamente. ¿Por qué no me habías dicho nada? Lola lo miró con una expresión que mezcló tristeza y determinación, porque sabía que harías exactamente lo que estás haciendo ahora. Intentarías convencerme de quedarme, y no quiero que mis decisiones profesionales se vean influenciadas por esto. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? ¿Por qué no puedes perseguir esa oportunidad y también explorar lo que hay entre nosotros? Porque no confío en que lo que hay entre nosotros sea real. La confesión fue como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que estás enamorado de la idea de cambiar tu vida, y yo soy conveniente para esa fantasía. Pero las fantasías no duran, Diego. Y cuando se desvanezca, ¿dónde me deja eso a mí? Diego se acercó a ella, tratando de encontrar las palabras correctas. Lola, lo que siento por ti no es una fantasía. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedo estar segura yo? Porque nunca me había sentido así con nadie. Esa no es una respuesta. Es una declaración emocional. Diego se quedó callado, dándose cuenta de que no tenía una respuesta lógica que pudiera convencerla. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó finalmente. «Propongo que dejemos esto antes de que se vuelva más complicado». «¿Dejar qué?». «Estos encuentros, esta intimidad. Diego, necesito espacio para pensar claramente sobre mi futuro, y no puedo hacerlo contigo confundiéndome los sentimientos». Diego sintió pánico elevándose en su pecho. «Lola, no puedes simplemente...». «Sí puedo», lo interrumpió con firmeza. «Y lo voy a hacer. Creo que es lo mejor para ambos. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces vas a tener que respetar mi decisión de todas maneras». Se quedaron mirándose durante un largo momento. Diego veía la determinación en los ojos de Lola, pero también algo que parecía dolor. «¿Esto es definitivo?», preguntó. «Diego, necesito tiempo para descubrir qué quiero realmente. Y tú necesitas tiempo para descubrir si lo que sientes por mí es amor real o solo el resultado de una crisis de mediana edad prematura. Eso es cruel. Es honesto». Diego recogió su chaqueta, sintiendo como si todo lo que había construido en los últimos meses se estuviera desmoronando. ¿Y los contratos de la empresa? Los terminaré profesionalmente, pero los encuentros personales terminan hoy. En la puerta del apartamento, Diego se volvió una última vez. «¿Sabes lo que creo realmente?». «¿Qué?». «Creo que tienes miedo, no de que mis sentimientos no sean reales, sino de que sí lo sean. Y eso te aterroriza, porque significaría que tendrías que arriesgar algo real». Lola lo miró durante un momento largo antes de responder. «Tal vez tengas razón, pero incluso si la tienes, eso no cambia mi decisión». Diego bajó las escaleras, sintiéndose como si hubiera perdido algo que ni siquiera había sabido que estaba tratando de ganar. Y por primera vez desde que conocía a Lola Bermejo, no tenía idea de qué hacer a continuación. Pero lo que más lo perturbaba era la sospecha creciente de que ella tenía razón sobre él. Y eso era más aterrador que perderla. 3 meses y medio después del primer encuentro, las 6 semanas que siguieron a la conversación en casa de Lola fueron las más frustrantes que Diego había experimentado en su vida adulta. Acostumbrado a conseguir lo que quería a través de persistencia, estrategia y recursos, se encontraba completamente desarmado ante una mujer que simplemente se había negado a estar disponible. Lola había cumplido su palabra con una precisión quirúrgica. Completó todos los contratos pendientes de la empresa con profesionalismo impecable, pero sus interacciones se limitaron a correos electrónicos fríos y conversaciones telefónicas estrictamente comerciales. No más mensajes personales, no más invitaciones a almuerzos dominicales, no más conversaciones sobre la vida.
Diego no había tomado bien esta nueva dinámica. Al principio, intentó la aproximación directa. Le envió flores a su apartamento con una nota. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó por mensaje de texto. Gracias por las flores. No hay nada que hablar. Luego probó la aproximación casual. Se apareció por casualidad en el mercado del Retiro un domingo, fingiendo que estaba paseando por la zona. Lola lo vio inmediatamente. Terminó de atender a sus clientes, empacó sus cosas y se marchó sin dirigirle la palabra. Después intentó usar conexiones mutuas. Le pidió a Elena que intercediera por él. La respuesta de Elena fue firme. Diego, Lola es mi amiga, y si dice que necesita espacio, voy a respetar eso. Tú deberías hacer lo mismo. Conforme pasaban las semanas, la frustración de Diego se transformó en algo más oscuro, una necesidad obsesiva de recuperar el control de la situación. Por primera vez en su vida, alguien le había puesto límites que no podía comprar, negociar o intimidar para que desaparecieran. El viernes por la tarde, Diego estaba en su oficina revisando informes cuando Carmen le trajo el correo del día. Entre los documentos comerciales habituales, encontró una invitación que lo detuvo en seco. Era una invitación para la inauguración de Dulce Esperanza, una nueva pastelería en el barrio de Salamanca. El nombre del propietario que aparecía en la invitación era L. Bermejo. Diego leyó la invitación 3 veces, sintiendo una mezcla de shock, traición y rabia fría. Lola había abierto su propia pastelería. Todo ese discurso sobre necesitar tiempo para pensar, sobre la oferta de Barcelona, sobre no estar segura de lo que quería, había sido una mentira elaborada para apartarlo de su vida mientras perseguía sus propios planes. Sin pensarlo 2 veces, Diego le marcó a su número. Para su sorpresa, ella respondió. «Hola, Diego. ¿Tu propia pastelería?», dijo sin preámbulos. «¿En serio?». Hubo una pausa antes de que Lola respondiera. «Veo que recibiste la invitación. Pensé que estabas considerando la oferta de Barcelona. Pensé que necesitabas tiempo para pensar sobre tu futuro, y lo hice. Y decidí que quería construir algo propio aquí en Madrid. ¿Sin mencionármelo? Diego, no tengo que consultarte mis decisiones profesionales». ¿Profesionales? ¿Eso es lo que esto ha sido para ti? ¿Todo profesional? Otra pausa. ¿Qué quieres que diga? Quiero que seas honesta conmigo. Quiero que admitas que estos meses significaron algo más que una simple relación comercial. Los meses significaron mucho para mí, pero eso no cambia el hecho de que necesitaba espacio para tomar decisiones importantes sobre mi vida. Y tu decisión fue cortarme completamente. Mi decisión fue proteger algo que estaba empezando a ser importante para mí antes de que se volviera tóxico. La palabra tóxico lo golpeó como una bofetada. ¿Tóxico? ¿Eso es lo que piensas de mí? Pienso que eres un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, y cuando no lo consigues, no sabes cómo manejar la frustración. Diego sintió algo frío y peligroso asentándose en su pecho. ¿Sabes qué? Tienes razón. Soy un hombre que consigue lo que quiere. Y durante meses quise algo contigo que claramente fue una pérdida de tiempo. Diego, no, déjame terminar. Gasté meses pensando que había algo especial entre nosotros. Cambié mi rutina, cuestioné mi trabajo, me permití creer que habías visto algo en mí que valía la pena. Pero resulta que todo este tiempo estabas planeando tu propia vida sin molestarte en incluirme en la conversación. ¿No fue así? ¿No? Entonces, explícame cómo conseguiste el financiamiento para la pastelería. Explícame cuándo firmaste el contrato de arrendamiento. Explícame cuándo tomaste todas estas decisiones importantes mientras me tenías esperando como un idiota, respetando tu necesidad de espacio. Lola se quedó callada. Exactamente, continuó Diego sintiendo una satisfacción fría al tener finalmente la ventaja. Todo este tiempo me hiciste creer que eras diferente, auténtica, honesta, pero resulta que eres tan calculadora como cualquier otra mujer que he conocido. Eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes qué no es justo? Dejar que alguien se enamore de ti mientras planeas secretamente tu escape. Diego, ya no me importas, Lola, dijo con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo. Fue suficiente. Colgó antes de que ella pudiera responder. Diego se quedó sentado en su oficina, respirando pesadamente. Por un momento se sintió victorioso. Finalmente había tomado el control de la situación. Finalmente había puesto a Lola en su lugar. Pero la satisfacción duró solo unos segundos antes de ser reemplazada por algo mucho peor.
una sensación de vacío que se extendía desde su pecho hasta llenar toda la habitación. Había conseguido lo que quería. Había herido a Lola tanto como ella lo había herido a él. Había recuperado su poder en la dinámica entre ellos, pero mientras miraba la invitación en su escritorio, se dio cuenta de que también había destruido la única cosa real que había tenido en años, y por primera vez en su vida, una victoria se sentía exactamente como una derrota. 4 meses después del primer encuentro. En los días que siguieron a la llamada telefónica, Diego esperaba sentirse mejor. Había tomado el control, había dicho la última palabra, había terminado las cosas en sus propios términos. Debería haberse sentido liberado. En lugar de eso, se sentía como si hubiera contraído una enfermedad lenta y persistente. Al principio, intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Lola lo había manipulado, lo había mantenido en suspenso mientras planificaba su propia vida sin él. Sus palabras crueles habían sido justificadas, incluso merecidas. Pero conforme pasaron los días, la satisfacción vengativa se desvaneció, dejando solo un eco hueco de sus propias palabras. «Ya no me importas, Lola». Fue suficiente. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo había desarrollado esa capacidad para la crueldad calculada? El martes por la mañana, Diego pasó por casualidad cerca del barrio de Salamanca, donde estaba la nueva pastelería de Lola. No había planeado ir allí. Simplemente se encontró manejando por esas calles después de una reunión. Dulce Esperanza era exactamente lo que habría imaginado que Lola crearía. Un local pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, plantas en las ventanas y una vitrina llena de pasteles que se veían hechos con amor, no con maquinaria industrial. Había una cola de clientes esperando, y a través de la ventana pudo ver a Lola detrás del mostrador, sonriendo mientras hablaba con una señora mayor. Llevaba un delantal color crema y tenía el cabello recogido en ese moño despeinado que él había llegado a asociar con sus momentos más relajados. Se veía feliz, realizada, como si hubiera encontrado exactamente lo que había estado buscando. Diego se quedó en su coche durante varios minutos observando. Una parte de él quería entrar, disculparse, admitir que había reaccionado mal, pero una parte más grande y más orgullosa se negaba a dar ese paso. En lugar de eso, manejó de regreso a su oficina y trató de sumergirse en el trabajo. Pero durante todo el día no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Lola sonriendo a sus clientes con esa autenticidad que él había destruido con sus palabras. Los días se convirtieron en semanas. Diego volvió a su rutina anterior, jornadas largas en la oficina, cenas de negocios, reuniones interminables. Pero algo fundamental había cambiado. La satisfacción que solía obtener del éxito profesional se había evaporado. Carmen lo notó primero. «¿Se encuentra bien, señor Alcántara?», le preguntó un viernes por la tarde, mientras él miraba distraídamente por la ventana de su oficina. «Estoy perfectamente», respondió automáticamente. «Es que ha estado muy callado últimamente y no ha mencionado los proyectos de postres para los eventos. ¿Ya no vamos a trabajar con la señorita Bermejo?». La mención del nombre de Lola fue como recibir una puñalada. «No, esa colaboración ha terminado». Carmen asintió y se retiró, pero Diego notó la preocupación en sus ojos. Esa noche, Diego se encontró haciendo algo que no había hecho en años. Buscó en línea información sobre Lola. Encontró una entrevista en un blog local de gastronomía titulada «La dulce revolución de lavapiés». En la entrevista, Lola hablaba sobre su transición de trabajar desde casa a abrir su propio local. Mencionaba las clases de cocina que seguía dando los jueves para personas mayores del barrio, su plan de contratar a jóvenes en situación de vulnerabilidad para darles experiencia laboral y su sueño de crear un espacio que fuera más que una pastelería. «Quiero que Dulce Esperanza sea un lugar donde la gente se sienta como en casa», decía en la entrevista, «donde puedan venir no solo a comprar un pastel, sino a formar parte de una comunidad». No mencionaba a Diego ni una sola vez. Era como si él nunca hubiera existido en su vida. Y tal vez, pensó Diego con una punzada de dolor, esa era exactamente la verdad. Tal vez él había sido solo una distracción temporal en el camino hacia lo que ella realmente quería. El sábado por la mañana, Diego recibió una llamada inesperada de Elena. «Diego, soy Elena. ¿Podemos hablar?». «Por supuesto». «¿Está todo bien?». «No, no lo está.
puedes venir a mi apartamento. Hay algo que necesitas saber sobre Lola. Diego sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Ven y te explico. Una hora después, Diego estaba sentado en el pequeño apartamento de Elena, sosteniendo una taza de café que no había tocado. Lola se va de Madrid, dijo Elena sin preámbulos. ¿Qué? Aceptó la oferta de Barcelona. Va a vender la pastelería y mudarse allí la próxima semana. Diego se quedó sin habla. Pero acababa de abrir, lo sé, y estaba funcionando bien. Pero algo cambió después de tu llamada telefónica. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena, yo no quiero detalles sobre lo que pasó entre ustedes, pero esa chica que conocí hace meses, que estaba llena de esperanza y planes, desapareció después de hablar contigo. Ahora apenas sonríe, trabaja como autómata y ha decidido que Madrid ya no es lugar para ella. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Y aunque lo supiera, no te lo diría. Lola me pidió específicamente que no te dé ninguna información sobre ella. Elena, necesito hablar con ella. Necesito explicar... ¿Explicar qué? ¿Que dijiste exactamente lo que querías decir en ese momento? Porque así es como Lola lo interpretó. Diego se levantó sintiéndose desesperado. Tienes que entender, yo estaba furioso. Me sentía traicionado porque no me había contado sobre la pastelería. Diego, interrumpió Elena con una voz más suave, ¿sabes por qué Lola no te contó sobre la pastelería? No, porque iba a nombrarte como su socio inversor silencioso. Tenía todos los papeles listos. Iba a proponértelo después de la inauguración. Diego sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué? Quería sorprenderte. Quería demostrarte que sí había considerado un futuro que te incluyera. Pero cuando tú la atacaste por no habértelo contado, se dio cuenta de que había malinterpretado completamente lo que significaba para ti. Diego se sentó pesadamente, sintiendo el peso completo de lo que había destruido. Elena, ¿cómo puedo contactarla? No puedes. Y honestamente creo que es mejor así. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. Lola merece a alguien que no la castigue por tener miedo. Alguien que no la haga sentir que tiene que justificar cada decisión que toma. Diego se quedó en silencio, sabiendo que Elena tenía razón. Al menos puedes decirle que... No, Lola fue muy clara. No quiere saber nada de ti. Mientras Diego manejaba de regreso a su apartamento, se dio cuenta de que había conseguido exactamente lo que había dicho que quería. Lola Bermejo ya no era parte de su vida. Pero ahora que la había perdido completamente, se daba cuenta de que ella había sido la única cosa real que había tenido en años, y la había destruido con sus propias palabras. 5 meses después del primer encuentro, las primeras 2 semanas, después de la conversación con Elena, fueron las más oscuras que Diego había experimentado en su vida adulta. La realidad de que Lola había desaparecido completamente, que había dejado Madrid por culpa de sus palabras crueles, lo golpeaba en oleadas impredecibles durante el día. Se encontraba en reuniones importantes, perdiendo completamente el hilo de las conversaciones, mirando fijamente contratos, sin procesar una sola palabra, o despertando a las 3 de la mañana con el eco de su propia voz diciendo, «Ya no me importas, Lola, fue suficiente». El trabajo, que había sido su refugio durante años, ahora se sentía completamente vacío. Los números en las hojas de cálculo eran solo números. Los proyectos de construcción eran solo edificios. Todo había perdido el significado que había comenzado a recuperar durante sus meses con Lola. Carlos fue el primero en confrontarlo directamente. «Diego, ¿qué diablos te está pasando?», le preguntó después de una reunión donde Diego había estado completamente ausente. «Durante meses estuviste cuestionando todo lo que hacemos, lleno de ideas sobre experiencia humana y construcción de comunidades. Ahora pareces un zombi corporativo». «Estoy bien», mintió Diego. «No, no estás bien. Y está afectando tu trabajo, está afectando la empresa. ¿Qué quieres que diga, Carlos? Quiero que me digas qué pasó con esa mujer de los postres, porque sea lo que sea que haya ocurrido, obviamente te tiene completamente desquiciado». Diego se quedó callado. ¿Cómo podía explicar que había destruido la relación más significativa de su vida con su propia crueldad? ¿Cómo podía admitir que había perdido algo que ni siquiera había sabido que tenía? «Terminó», dijo finalmente, «y no quiero hablar de ello». Pero por más que tratara de enterrar el tema, Diego no podía dejar de pensar en Lola.
Se encontraba manejando por Lavapiés los fines de semana, esperando verla por casualidad en las calles donde había sido feliz. Visitaba el mercado del Retiro todos los domingos, aunque sabía que ella ya no estaría allí. Una tarde, desesperado, fue hasta Dulce Esperanza. El local tenía un letrero de "Se vende" en la ventana y a través del cristal pudo ver el espacio vacío que una vez había estado lleno de los sueños de Lola. El nuevo propietario, un hombre mayor que estaba limpiando el local, le explicó que la dueña anterior se había mudado repentinamente a Barcelona. «Una pena», dijo el hombre. «Era muy querida en el barrio. Tenía muchos clientes regulares que siguen preguntando por ella». «¿Dejó alguna información de contacto?», preguntó Diego, odiándose a sí mismo por la desesperación en su voz. «No, hijo. Se fue de un día para otro, como si quisiera desaparecer completamente». Esas palabras lo persiguieron durante días. Lola había querido desaparecer, y había sido por su culpa. 2 semanas después, Diego tomó una decisión que habría sido impensable para él 6 meses antes. Canceló todas sus reuniones del viernes y manejó hasta Barcelona. No tenía un plan específico, no sabía dónde buscarla en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba al menos saber que ella estaba bien. Barcelona era hermosa, pero después de 12 horas caminando por las Ramblas, visitando pastelerías al azar y preguntando en mercados locales, Diego se dio cuenta de lo absurda que era su búsqueda. Lola podía estar en cualquier parte de la ciudad, o tal vez ni siquiera estaba allí. Tal vez había usado la oferta de Barcelona como excusa para irse a cualquier otro lugar. Esa noche, en su habitación de hotel, Diego se encontró haciendo algo que no había hecho en años. Lloró. No por la pérdida del control, no por su ego herido, sino por haber destruido algo genuino y hermoso con su propia mano, por haber convertido en arma su conocimiento de las inseguridades de Lola, por haber elegido el dolor sobre la vulnerabilidad. Al día siguiente, en lugar de continuar la búsqueda sin sentido, Diego hizo algo diferente. Visitó el mercado de San José, conocido como La Boquería, y se sentó en un pequeño café a observar. Vio vendedores que trataban a sus clientes como familia, turistas descubriendo sabores nuevos con ojos brillantes, locales comprando ingredientes mientras charlaban con los vendedores sobre recetas y planes para la cena. Era exactamente el tipo de comunidad auténtica que Lola había tratado de crear, el tipo de conexión humana que ella valoraba por encima del éxito financiero. Por primera vez en meses, Diego entendió realmente lo que había perdido. No solo una mujer que lo había fascinado, sino una manera completamente diferente de ver la vida. Una posibilidad de ser una versión de sí mismo que nunca había conocido. En el vuelo de regreso a Madrid, Diego tomó una decisión. No podía deshacer lo que había dicho. No podía obligar a Lola a perdonarlo o a regresar a su vida, pero podía honrar lo que ella había tratado de enseñarle. Podía convertirse en la persona que ella había visto potencial para ser, no para recuperarla, sino porque era lo correcto. La primera llamada que hizo cuando llegó a su apartamento fue a Carmen. «Carmen, quiero que programe una reunión con todo el equipo de arquitectos para el lunes. Vamos a retomar el proyecto de construcción de comunidades reales». «¿El proyecto que habíamos puesto en pausa?», preguntó Carmen sorprendida. «Sí, y esta vez lo vamos a hacer bien. ¿Puedo preguntar qué cambió?». Diego miró por la ventana de su apartamento hacia las luces de Madrid, pensando en una mujer que había desaparecido, pero que había dejado una marca permanente en quien él podía ser. «Me di cuenta de que algunas cosas importan más que el beneficio económico, y que cuando pierdes algo valioso por tu propia estupidez, lo mínimo que puedes hacer es asegurarte de que el dolor sirva para algo». Esa noche, por primera vez en semanas, Diego durmió profundamente, no porque hubiera encontrado a Lola, sino porque finalmente había comenzado a encontrarse a sí mismo, el hombre que ella había creído que él podía llegar a ser. 1 año después del primer encuentro, el proyecto Comunidad Verde se había convertido en la obsesión más constructiva de la vida de Diego. Durante los últimos 6 meses, había volcado toda la energía que antes usaba en perseguir a Lola, en crear algo que ella habría admirado, no para impresionar su memoria, sino porque finalmente entendía por qué esas cosas importaban. El complejo residencial ya no era solo un desarrollo inmobiliario, era un experimento social. Patios interiores donde los niños podían jugar mientras los padres se conocían naturalmente.
espacios comunitarios diseñados para fomentar encuentros casuales. Un huerto urbano donde los residentes podían cultivar sus propias verduras y compartir conocimientos. Pero lo más importante para Diego era el pequeño café comunitario en el centro del complejo, un espacio donde los residentes podían reunirse, trabajar o simplemente existir juntos sin la presión de consumir constantemente. La primera familia se había mudado la semana anterior. Los García, el ingeniero, ella profesora, 2 niños pequeños. Diego los había recibido personalmente, algo que jamás había hecho antes en ninguno de sus proyectos. «Señor Alcántara», había dicho María García, «mi hija pregunta si puede plantar flores en el huerto comunitario». «Por supuesto», respondió Diego. «De hecho, el sábado vamos a tener una sesión de siembra para todos los niños del edificio». La sonrisa de gratitud en el rostro de María le recordó dolorosamente a las expresiones que solía ver en los clientes de Lola en el mercado. Ahora, un viernes por la tarde, Diego caminaba por el complejo terminado, observando cómo cobraba vida. Un grupo de adolescentes jugaba fútbol en la cancha diseñada específicamente para deportes informales. 3 madres conversaban mientras sus hijos corrían por el patio. En una esquina un hombre mayor leía un libro en una banca, ocasionalmente levantando la vista para observar el movimiento a su alrededor con satisfacción evidente. Era exactamente lo que había soñado construir. Y era exactamente lo que Lola le había enseñado a valorar. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «Diego, llegó una invitación que creo que querrás ver». Cuando llegó a su oficina, Carmen le entregó un sobre elegante. El remitente lo hizo detenerse en seco. L. Bermejo, consultoría en experiencias gastronómicas. Con manos ligeramente temblorosas, Diego abrió la invitación. Era para la inauguración de Sabores Auténticos, descrita como un espacio de consultoría y educación gastronómica comprometido con la sostenibilidad y la comunidad. La dirección estaba en Barcelona. La fecha era el próximo sábado. Al final de la invitación, escrito a mano en la letra que reconocía inmediatamente, había una nota. Para Diego. Gracias por enseñarme que a veces las peores experiencias nos llevan hacia nuestros mejores destinos. L. Diego leyó la nota 5 veces, tratando de descifrar su tono. No sonaba amarga, no sonaba romántica, sonaba agradecida, como si hubiera encontrado paz con lo que había pasado entre ellos. Carmen lo observaba cuidadosamente. «¿Vas a ir?», preguntó. «No lo sé. ¿Puedo darte un consejo?». Diego asintió. «Durante este último año te he visto cambiar completamente. Te he visto construir algo hermoso porque querías honrar lo que esa mujer te enseñó. Pero también te he visto castigarte todos los días por cómo terminaron las cosas. Carmen, déjame terminar. No sé qué pasó exactamente entre ustedes, pero sé que te arrepientes profundamente, y creo que ella también ha crecido. Esa nota no suena como alguien que guarda rencor». Diego miró nuevamente la invitación. «¿Y si me ve y se da cuenta de que sigo siendo la misma persona terrible que le dijo esas cosas crueles?» «¿Eres la misma persona?», Diego consideró la pregunta. El hombre que había dicho «ya no me importas, Lola», fue suficiente. Había sido alguien acostumbrado a conseguir lo que quería, sin considerar el costo emocional para otros. Alguien que castigaba a las personas por tener miedo o por tomar decisiones que no lo incluían. El hombre que era ahora había aprendido a construir cosas que importaban más allá de las ganancias personales. Había aprendido a escuchar realmente a las personas. Había aprendido que el amor verdadero significaba querer que alguien fuera feliz, incluso si esa felicidad no lo incluía a él. «No», respondió finalmente, «no soy la misma persona». «Entonces tal vez es hora de que se lo demuestres, no para recuperarla, sino para cerrar ese círculo apropiadamente». Esa noche, Diego llamó a Elena. «Elena, soy Diego». «Diego, qué sorpresa. Recibí una invitación de Lola para un evento en Barcelona. ¿Sabes algo sobre esto?». Hubo una pausa. «Sé que ha estado trabajando en algo importante allá. Y sé que ha estado mejor últimamente». «¿Mejor cómo?». «Más como la Lola que conocí antes. Esperanzada, con planes. Ya no habla de Madrid con tristeza. ¿Crees que debería ir a su evento?». «Creo que esa es una decisión que solo tú puedes tomar». «Pero Diego...». «Sí, si vas, ve como el hombre que eres ahora, no como el hombre que eras entonces, y ve sin expectativas de que algo cambie entre ustedes». «Entiendo». «¿En serio la entiendes?».
Diego pensó en Comunidad Verde, en las familias que ahora llamaban hogar a un lugar diseñado con amor y comunidad en mente. Pensó en lo satisfecho que se sentía cuando veía a los niños jugando en los espacios que había creado para ellos. Sí, la entiendo. El sábado por la mañana, Diego abordó un tren hacia Barcelona. Llevaba consigo fotos del proyecto Comunidad Verde, no para impresionar a Lola, sino porque quería mostrarle que sus enseñanzas habían florecido en algo real y tangible. Durante el viaje, no fantaseó con reconciliaciones románticas o segundas oportunidades. En lugar de eso, pensó en la posibilidad de mirar a Lola a los ojos y ver que había encontrado su propia felicidad. Pensó en la posibilidad de disculparse apropiadamente, sin expectativas de perdón. Pensó en la posibilidad de cerrar un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Y por primera vez, desde que había pronunciado esas palabras crueles, se sintió preparado para enfrentar las consecuencias de sus acciones con dignidad. Un año y una semana después del primer encuentro, Sabores Auténticos, estaba ubicado en el distrito de Gracia, en un edificio de piedra restaurado que había conservado su carácter histórico mientras incorporaba elementos modernos. Diego llegó 30 minutos antes del evento, no por nerviosismo, sino porque quería experimentar el espacio que Lola había creado antes de verla. El local era exactamente lo que habría imaginado que ella diseñaría. Amplios ventanales dejaban entrar luz natural que se derramaba sobre mesas de madera recuperada. Las paredes estaban decoradas con fotografías de productores locales, mercados tradicionales y personas cocinando en contextos familiares. No había nada pretencioso o artificial, todo respiraba autenticidad y propósito. En una esquina había una cocina abierta donde se realizarían las clases de cocina. En otra, una biblioteca pequeña llena de libros sobre gastronomía sostenible y tradiciones culinarias regionales. Era más que un negocio, era claramente una misión. Diego se sentó en una mesa cerca de la ventana y observó cómo el espacio se llenaba gradualmente de invitados. Reconocía el tipo de personas: chefs jóvenes apasionados, productores locales, activistas de la alimentación sostenible, familias que parecían genuinamente interesadas en aprender sobre comida auténtica. Era exactamente la comunidad que Lola siempre había soñado crear. Entonces la vio. Lola apareció desde la cocina llevando una bandeja de muestras, riendo por algo que le había dicho un joven chef que la acompañaba. Llevaba un vestido simple de color verde oliva y tenía el cabello más corto de como Diego lo recordaba, un corte que enmarcaba su rostro, de manera que la hacía verse más madura, más segura de sí misma. Pero lo que más lo impactó fue su expresión. La ansiedad constante que había notado en sus últimos encuentros en Madrid había desaparecido completamente. Se movía por el espacio con una confianza natural, saludando a los invitados con calidez genuina, pero también con la autoridad de alguien que había encontrado exactamente su lugar en el mundo. Durante varios minutos, Diego simplemente la observó interactuar con sus invitados. La vio explicar apasionadamente el concepto detrás de su consultoría a un grupo de periodistas gastronómicos. La vio arrodillarse para hablar a la altura de una niña pequeña que había venido con sus padres. La vio abrazar a una mujer mayor que evidentemente había sido importante en su desarrollo profesional. Lola había florecido. No solo había sobrevivido a lo que había pasado entre ellos, había utilizado esa experiencia para construir algo hermoso y significativo. Cuando finalmente sus miradas se encontraron a través del espacio lleno de gente, Diego vio un momento de sorpresa genuina en sus ojos, seguido de algo que no pudo identificar completamente. No era dolor, pero tampoco era alegría. Era algo más complejo, reconocimiento tal vez, o resolución. Lola se disculpó con las personas con las que estaba hablando y se dirigió hacia él. Diego se levantó cuando ella se acercó, sintiéndose más nervioso de lo que había estado en años. «Diego», dijo ella cuando llegó a su mesa. Su voz era cálida pero cautelosa. «¿Viniste?» «Lola», respondió él. «Gracias por invitarme». Se quedaron mirándose durante un momento que se sintió eterno, pero no incómodo. Diego se dio cuenta de que ella lo estaba evaluando, tratando de determinar quién era él ahora comparado con quien había sido la última vez que hablaron. «¿Podemos hablar?», preguntó Diego. «Sé que estás ocupada con el evento, pero...» «Claro», interrumpió Lola. «De hecho, había esperado que quisieras hablar. Dame 5 minutos para asegurarme de que todo esté funcionando bien,
y luego podemos salir a la terraza. Lola se alejó para verificar los últimos detalles del evento, y Diego la observó coordinar todo con una eficiencia relajada que hablaba de experiencia y confianza. Era evidente que había crecido significativamente como líder y empresaria. 10 minutos después, se encontraron en la pequeña terraza del edificio que tenía vista a los tejados de Gracia. El ruido del evento se oía amortiguado desde abajo, creando una atmósfera íntima, pero no tensa. Antes de que digas nada, comenzó Lola, quiero que sepas que estoy bien. Más que bien, estoy exactamente donde necesito estar. Me da mucha alegría escuchar eso, respondió Diego sinceramente. Este lugar es extraordinario, Lola. Es exactamente lo que siempre supe que podrías crear. Gracias. Pero no me invitaste aquí para que me felicitaras por mi éxito profesional. Diego respiró profundamente. No, te invité... Bueno, técnicamente tú me invitaste, pero vine porque necesitaba disculparme apropiadamente por lo que te dije la última vez que hablamos. Lola asintió, pero permaneció callada, esperando que continuara. Lo que te dije fue cruel e imperdonable. No importa cuán frustrado o traicionado me sintiera, no tenía derecho a atacarte de esa manera. Y ciertamente no tenía derecho a decirte que ya no me importabas, porque eso nunca fue verdad, ni por un segundo. Diego, por favor, déjame terminar, pidió él. He pasado este último año no solo arrepintiéndome de mis palabras, sino tratando de entender por qué las dije, y me di cuenta de que tenías razón sobre mí. Estaba enamorado de una versión idealizada de ti, y cuando esa versión no se comportó como yo esperaba, te castigué por ser humana. Lola lo escuchaba con atención, su expresión suave pero indescrutable. Pero más importante, continuó Diego, quiero que sepas que todo lo que me enseñaste sobre lo que realmente importa, eso se convirtió en algo real. Construí el proyecto sobre comunidades auténticas del que habíamos hablado, no para impresionarte o para probar algo, sino porque finalmente entendí por qué esas cosas importan. Diego sacó su teléfono y le mostró fotos del proyecto Comunidad Verde, familias en el huerto comunitario, niños jugando en espacios diseñados para fomentar la interacción, el pequeño café donde los vecinos se reunían espontáneamente. Lola miró las fotos con atención genuina y Diego vio algo que parecía orgullo en sus ojos. Diego, esto es hermoso. Es exactamente lo que necesita el mundo. Es lo que tú me enseñaste que necesitaba el mundo. Y quería que supieras que tus ideas, tu visión, se convirtió en algo tangible y hermoso. Lola sonrió, y por primera vez desde que había llegado, Diego vio un destello de la calidez que recordaba de sus mejores momentos juntos. Me alegra mucho saber eso, dijo ella. Y Diego, acepto tu disculpa, y quiero que sepas que no guardo rencor. Lo que pasó entre nosotros me lastimó, sí, pero también me empujó a crear esto. ¿Entonces estamos bien? Lola lo miró durante un largo momento. Estamos bien. Pero Diego, necesitas entender algo. Yo también he cambiado. He encontrado mi lugar en el mundo y no estoy buscando complicar eso. Lo entiendo completamente. No vine aquí con expectativas de que las cosas volvieran a ser como antes. Vine a cerrar un círculo apropiadamente. Bien, dijo Lola, porque el hombre que conocí hace un año necesitaba aprender a respetar los límites, y el hombre que veo ahora parece haber aprendido eso. Diego sintió una sensación de paz que no había experimentado en meses. ¿Podemos ser amigos?, preguntó. Sin complicaciones, sin agenda oculta, solo dos personas que se respetan y que han crecido a partir de sus errores. Lola extendió su mano. Me gustaría eso mucho. Mientras se estrechaban las manos, Diego se dio cuenta de que había conseguido algo mucho más valioso que una segunda oportunidad romántica. Había conseguido la oportunidad de demostrar que podía amar a alguien lo suficiente como para respetarlo completamente. Y eso, se dio cuenta, era el tipo de amor que realmente valía la pena. 2 años después del primer encuentro, la cafetería comunitaria de Comunidad Verde bullía de actividad en una tarde de domingo. Diego observaba desde una mesa cerca de la ventana, sosteniendo una taza de café que había aprendido a saborear sin prisa, viendo cómo el espacio que había ayudado a crear se había convertido en el corazón pulsante de una comunidad real. En una esquina, 3 madres planificaban un intercambio de cuidado de niños mientras sus hijos construían torres con bloques de madera. Cerca de la barra,
Dos hombres mayores jugaban ajedrez en una partida que había durado ya 3 semanas. En el sofá principal, una adolescente hacía sus tareas, mientras ocasionalmente ayudaba a un niño menor con las suyas. Era exactamente la vida comunitaria que Lola había soñado que fuera posible. Y Diego había aprendido a encontrar satisfacción profunda en haber sido parte de crear algo que funcionaba sin él tener que controlarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de Lola. ¿Libre esta tarde? Estoy en Madrid por trabajo y me gustaría ver tu famoso proyecto en persona. Diego sonrió. Durante el último año, él y Lola habían desarrollado una amistad genuina y cómoda. Se enviaban mensajes ocasionales, compartían artículos sobre desarrollo comunitario sostenible y se habían encontrado 3 veces cuando los viajes de trabajo de ella la habían traído a Madrid. Por supuesto, te envío la dirección. Vas a amar lo que hemos construido aquí. Una hora después, Diego vio a Lola entrar a la cafetería, mirando a su alrededor con la expresión de asombro genuino que siempre tenía cuando descubría espacios bien diseñados. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino y una chaqueta de mezclilla, y su cabello había crecido hasta los hombros. Pero lo que más notó Diego fue la tranquilidad en su postura. Lola había encontrado su equilibrio en la vida, y eso se reflejaba en cada movimiento. «Diego, esto es increíble», dijo acercándose a su mesa después de haber observado el espacio durante varios minutos. «Es exactamente lo que habíamos imaginado que podía ser. Mejor de lo que había imaginado», respondió Diego, levantándose para abrazarla brevemente. «¿Quieres que te dé un recorrido completo?» Pasaron la siguiente hora caminando por todo el complejo. Diego le mostró el huerto comunitario, donde los residentes cultivaban verduras y flores, el área de juegos diseñada para diferentes edades, los espacios de trabajo compartidos, donde varios residentes habían comenzado pequeños negocios. «¿Y esto funciona económicamente?», preguntó Lola mientras observaban a un grupo de niños jugando fútbol en la cancha comunitaria. «Mejor de lo esperado. Resulta que cuando las personas se sienten parte de una comunidad, cuidan mejor los espacios comunes. Los costos de mantenimiento son menores, la rotación de inquilinos es prácticamente inexistente y tenemos una lista de espera de 2 años. ¿Y Carlos, qué opina de todo esto?». Diego se rió. Al principio pensó que había perdido completamente la cabeza. Ahora está desarrollando 3 proyectos más basados en este modelo. Resulta que la responsabilidad social también puede ser rentable. Cuando regresaron a la cafetería, se sentaron en una mesa cerca de la ventana que daba vista al patio central. Lola pidió un cortado, y Diego notó que seguía añadiendo azúcar moreno y removiendo lentamente, exactamente como lo hacía 2 años atrás. «¿Sabes lo que más me gusta de lo que has creado aquí?», preguntó Lola después de probar su café. «¿Qué? Que no tuviste que cambiar fundamentalmente quién eres para construir esto. Sigues siendo un empresario exitoso y ambicioso, pero ahora tu ambición está dirigida hacia crear algo que importe más allá de las ganancias». Diego consideró sus palabras. «¿Sabes qué me di cuenta durante este proceso? ¿Qué? Que todo lo que creí que perdí cuando terminamos, en realidad lo gané. Perdí la versión de ti que había idealizado, pero gané una comprensión real de lo que significa construir algo con propósito». Lola lo miró con esa intensidad familiar que ahora le resultaba cómoda en lugar de perturbadora. «Diego, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Por supuesto. ¿Eres feliz?». Diego reflexionó sobre la pregunta. Durante los últimos meses había salido ocasionalmente con otras mujeres, había desarrollado nuevas amistades a través del proyecto comunitario, había encontrado satisfacción en el trabajo que antes no había conocido. «Sí», respondió finalmente, de una manera que no sabía que era posible. «No es la felicidad dramática e intensa que pensé que quería contigo, es algo más sostenible, más real. Me alegra mucho escuchar eso». «¿Y tú? ¿Eres feliz en Barcelona?». Lola sonrió. «Muy feliz. Mi consultoría está creciendo. Estoy trabajando con productores increíbles en toda Cataluña y...». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si compartir algo. Y conocí a alguien, un chef que se especializa en cocina sostenible. Se llama Marc. Diego sintió una punzada breve de algo que podría haber sido celos, pero que se desvaneció rápidamente, reemplazada por una satisfacción genuina. «Eso es maravilloso, Lola». «¿Es serio?». «Podría serlo, pero esta vez estoy tomando las cosas con calma.
Aprendí que enamorarse de alguien no significa perder tu propia identidad en el proceso. Suena como si hubieras aprendido exactamente las lecciones correctas. Ambos las aprendimos. Se quedaron sentados en un silencio cómodo, observando la vida del complejo continuar a su alrededor. Un grupo de adolescentes había comenzado una partida de voleibol improvisada. Una pareja mayor caminaba de la mano por el sendero del jardín. En la mesa de al lado, una mujer trabajaba en su laptop, mientras su hija de unos 5 años dibujaba tranquilamente. ¿Sabes lo que me resulta más sorprendente de todo esto?, dijo Diego finalmente. ¿Qué? Que no me arrepiento de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Lola lo miró con sorpresa. No me malentiendas, continuó rápidamente. Me arrepiento profundamente de las palabras crueles que te dije. Me arrepiento de haberte lastimado. Pero no me arrepiento de que no hayamos terminado juntos, porque ahora veo que ambos necesitábamos crecer por separado. Yo pienso lo mismo, dijo Lola suavemente. Si hubiéramos forzado una relación cuando ninguno de los dos estaba realmente listo, probablemente habríamos destruido lo bueno que había entre nosotros. ¿Y ahora? Ahora tenemos algo mejor que lo que habríamos tenido entonces. Tenemos respeto mutuo genuino, admiración por lo que cada uno ha logrado y una amistad real basada en quienes somos realmente, no en quienes fantasíamos que podríamos ser. Cuando llegó el momento de despedirse, se abrazaron en la entrada del complejo. Fue un abrazo largo y cálido, lleno de cariño pero completamente libre de tensión romántica. Gracias, dijo Diego mientras se separaban. ¿Por qué? Por enseñarme que amar a alguien significa querer lo mejor para ellos, incluso si eso no te incluye a ti. Lola sonrió con esa calidez que había llegado a asociar con sus mejores momentos. Y gracias a ti por demostrarme que las personas realmente pueden cambiar cuando están dispuestas a hacer el trabajo difícil. Mientras Diego veía a Lola alejarse en taxi hacia el aeropuerto, se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor verdadero no se trata de poseer o ser poseído, sino de elegir el crecimiento mutuo, incluso cuando ese crecimiento lleva a las personas en direcciones diferentes. Y mientras regresaba a la cafetería comunitaria, donde una nueva familia estaba conociendo a sus vecinos por primera vez, Diego supo que había encontrado su propia versión de la felicidad auténtica que Lola siempre había representado. No la había conseguido de la manera que había esperado, pero la había conseguido de la manera que realmente importaba. 5 años después del primer encuentro, la invitación llegó un martes por la mañana, escrita en papel reciclado con caligrafía elegante. Marc Rivas y Lola Bermejo tienen el honor de invitarle a celebrar su boda en la Masía Can Torrents, Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Diego sonrió mientras leía los detalles. La ceremonia sería al aire libre, seguida de una cena con productos locales y de temporada. En una nota adicional escrita a mano, Lola había añadido: «Sería un honor tenerte allí. Has sido parte importante de mi camino hacia esta felicidad». 3 semanas después, Diego manejaba por las colinas de Cataluña hacia la masía donde Lola se casaría. Llevaba como acompañante a Carmen, quien después de 8 años como su secretaria, se había convertido en directora de proyectos comunitarios y en una de sus amigas más cercas. ¿Nervioso?, preguntó Carmen mientras observaba el paisaje de viñedos. Sorprendentemente no, respondió Diego. Hace 5 años, esto me habría destrozado. Ahora solo siento gratitud de que haya encontrado exactamente lo que estaba buscando. La masía era perfectamente mediterránea. Muros de piedra antigua, techos de tejas rojas, jardines llenos de lavanda y olivos centenarios. Los invitados se mezclaban en la terraza principal, una combinación de chefs famosos, productores locales, familia catalana de Marc y la familia elegida de Lola, que Diego reconoció de los días en Madrid. Elena lo vio primero y se acercó con una sonrisa radiante. «Diego, no podía creer que Lola te hubiera invitado, pero me alegra tanto que hayas venido. No me lo habría perdido por nada del mundo. ¿Has visto a la novia? Está absolutamente radiante». Cuando la ceremonia comenzó, Diego observó desde una fila hacia atrás, mientras Lola caminaba por el sendero de piedra hacia el altar improvisado bajo un olivo centenario. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco y una corona de flores silvestres. Pero lo que más lo impactó fue su expresión, pura alegría sin rastro de ansiedad o duda. Marc, un hombre alto con barba cuidada y ojos bondadosos,
La esperaba con una sonrisa que irradiaba adoración genuina. Cuando se encontraron bajo el árbol, se tomaron las manos con una naturalidad que hablaba de años de compañerismo real. Durante los votos, Lola habló sobre encontrar a alguien que la desafiaba a crecer sin tratar de cambiarla, alguien que compartía sus valores sin copiarlos. Mark habló sobre descubrir en ella a una compañera que hacía que sus propios sueños fueran más grandes y más significativos. Diego escuchó los votos con una paz profunda, reconociendo el tipo de amor maduro y sostenible que él había tardado años en entender. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de una paella preparada en paelleras gigantes por los amigos chefs de la pareja, Lola se acercó a la mesa donde Diego estaba sentado con Carmen. «Diego, gracias por venir. Significa mucho para mí. Gracias por invitarme. Es una celebración hermosa, Lola. Se nota que esto es exactamente lo que querías. ¿Puedo robártelo un momento?», preguntó Lola a Carmen, quien asintió con una sonrisa comprensiva. Lola y Diego caminaron hacia el borde de la terraza, donde tenían vista a los viñedos que se extendían hacia las montañas. «¿Sabes en qué he estado pensando todo el día?», preguntó Lola. «¿En qué?». «En lo diferente que soy de la mujer que conociste hace 5 años, y en lo diferente que eres tú del hombre que conocí entonces. ¿Crees que nos habríamos reconocido si nos hubiéramos encontrado por primera vez hoy?». Lola consideró la pregunta. «Creo que habríamos sido amigos inmediatamente, pero no creo que habríamos tenido esa intensidad dramática que tuvimos entonces». «¿Extrañas esa intensidad?». «Para nada. Era emocionante, pero también agotadora. Mark y yo, lo nuestro creció gradualmente, como debe crecer el amor real. Sin artificios, sin drama, solo 2 personas eligiendo construir algo juntos día tras día». Diego asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. «Lola, hay algo que quiero que sepas». «¿Qué?». «La manera en que terminaron las cosas entre nosotros, por dolorosa que haya sido, me enseñó algo fundamental sobre mí mismo. Me enseñó que necesitaba aprender a amar sin querer poseer. Y esa lección ha hecho posible todo lo bueno que ha venido después en mi vida». «¿Encontraste a alguien especial?». «Encontré varias personas especiales», respondió Diego con una sonrisa. «Una arquitecta llamada Isabel, con quien he estado saliendo durante 2 años. 3 familias de refugiados sirios que ayudé a establecerse en Comunidad Verde y que ahora considero familia. Un grupo de niños del proyecto que me han enseñado que la alegría no necesita justificación. Eso suena exactamente como la vida que deberías tener». «Y esto», dijo Diego gesticulando hacia la celebración, «suena exactamente como la vida que deberías tener tú». Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo sus amigos y familiares se mezclaban en la terraza iluminada por luces de hadas entre los árboles. «¿Sabes lo que más me gusta de esta conversación?», dijo Lola finalmente. «¿Qué?». «Que no hay tristeza en ella. No hay nostalgia por lo que podría haber sido. Solo gratitud por lo que aprendimos y alegría por lo que encontramos después. Es la diferencia entre amar la idea de alguien y amar realmente a alguien», respondió Diego. «Finalmente aprendí que amar realmente a alguien significa celebrar su felicidad, especialmente cuando esa felicidad no te incluye». Lola lo miró con esa calidez que siempre había tenido, pero ahora libre de cualquier complicación. «Gracias, Diego, por crecer, por aprender, por demostrar que las personas realmente pueden cambiar cuando están dispuestas a hacer el trabajo difícil. Gracias a ti por no permitir que mi versión inferior definiera quién podía llegar a ser». Cuando regresaron a la celebración, Mark se acercó a ellos con una sonrisa genuina. «Tú debes ser el famoso Diego», dijo, extendiendo la mano. «Lola me ha contado mucho sobre ti, especialmente sobre el proyecto comunitario que desarrollaste. Me encantaría visitarlo algún día». «Cuando quieras», respondió Diego, estrechando la mano del hombre que había sabido amar a Lola de la manera que ella merecía. «Y felicidades. Elegiste a una mujer extraordinaria». «Lo sé», respondió Mark mirando a Lola con adoración evidente. «Cada día me siento afortunado de haberla encontrado». Mientras Diego y Carmen manejaban de regreso a Madrid esa noche, Carmen rompió el silencio cómodo que había llenado el coche. «¿Cómo te sientes?». «Como si hubiera cerrado el último círculo que necesitaba cerrar», respondió Diego, «y como si estuviera listo para cualquier cosa que venga después». «¿Incluso matrimonio con Isabel?». Diego sonrió. Había estado considerando esa posibilidad durante meses, pero ahora
Después de ver a Lola tan perfectamente feliz con alguien que la complementaba completamente, se sentía listo para dar ese paso. Especialmente matrimonio con Isabel. Esa noche en su apartamento en Madrid, Diego llamó a Isabel. «¿Cómo estuvo la boda?», preguntó ella. «Perfecta». Lola se veía exactamente como debería verse una novia, completamente segura de su elección. «¿Y tú cómo te sientes?», como si finalmente hubiera aprendido la diferencia entre querer tener a alguien y querer que alguien sea feliz. Esa es una distinción importante. «Isabel, ¿quieres que vayamos a desayunar mañana? Hay algo importante de lo que quiero hablarte». «¿Algo bueno?». «Algo muy bueno». Después de colgar, Diego se quedó en su balcón mirando las luces de Madrid. 5 años antes, había conocido a una mujer que le había enseñado todo lo que no sabía sobre el amor. Había perdido esa oportunidad por su propia crueldad e inmadurez, pero al perderla, había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de amar realmente, sin posesividad, sin condiciones, sin la necesidad de controlar o cambiar a la otra persona. Y ahora, finalmente, estaba listo para usar esa capacidad con alguien que podía amarla de vuelta de la misma manera. La historia, que había comenzado con un encuentro casual en un evento corporativo, había terminado exactamente como debía terminar, con 2 personas que habían aprendido a ser las mejores versiones de sí mismas, listas para amar a otras personas de manera auténtica y sostenible. No era el final que había imaginado 5 años atrás, pero era infinitamente mejor. Era real. Fin. ¿Creen que Diego merecía una segunda oportunidad con Lola, o ella hizo bien en seguir adelante con su vida y encontrar la felicidad con otra persona? A veces, cuando herimos profundamente a alguien con nuestras palabras, el crecimiento personal que viene después no es suficiente para recuperar lo que perdimos. ¿Será que el amor verdadero se trata de aceptar que algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así para que ambas personas puedan florecer? Diego se transformó genuinamente, pero ¿toda transformación merece perdón y reconciliación? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.